Hola, mi nombre es Stephanie Natera y el día de hoy les hablaré un poco sobre las estrategias empresariales. Para hablar sobre estrategias es importante iniciar por la formulación de la estrategia corporativa. Este tipo de estrategia es la que se encuentra en el más alto nivel de la jerarquía y tiene como propósito guiar a la compañía hacia la consecución de sus objetivos. En este sentido, podemos decir que existen dos temas importantes a la hora de formular estrategias corporativas. Inicialmente, estudiar y analizar el entorno de la competencia y, como segundo lugar, estudiar cómo generar efectos sinérgicos que contribuyan a crear valor en el negocio. Para lograr el propósito de la estrategia corporativa, se pueden tener dos tipos de acciones, ya sea encaminadas a la diversificación relacionada o a la diversificación no relacionada. Al momento de hablar de diversificación relacionada, se puede crear valor de distintas maneras. Inicialmente, la empresa puede enfocarse en mejorar los procesos de producción o algunas actividades esenciales mediante el apalancamiento operativo, por ejemplo, y así puede generar mayor valor apuntando a la cadena de valor de la producción. Otro caso importante es cuando se tienen distintas unidades de negocio y, por ejemplo, se comparten las actividades. Pero también hay un caso importante que es el poder de negociación común. Por ejemplo, el grupo Éxito, al tener unidades de negocios que se relacionan entre sí, pueden tener mayor poder de convencimiento y negociación con los proveedores y los clientes y de este modo crear posicionamiento en el mercado. Otra forma de crear valor es mediante la integración vertical, bien sea hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, si en mi caso yo produzco útiles escolares, podría tener una integración vertical hacia atrás si decido comprar una compañía que sea uno de mis proveedores, ya sea de papel o de cartón. Por el contrario, si deseo realizar una integración hacia adelante, podría comprar una papelería, es decir, un lugar donde distribuyan los productos que yo realizo. Para el caso de la diversificación no relacionada, es importante decir que, como su nombre lo indica, es aquella donde las distintas unidades de negocio no se relacionan entre sí. Por tanto, constituye una de las maneras más difíciles o complicadas de crecimiento, ya que en este caso el principal propósito es fijarse en minimizar el riesgo desde el punto de vista financiero y no concentrarse en crear oportunidades de sinergia. Un ejemplo de este tipo de empresa de diversificación no relacionada o conglomerado es Adidas, que inicialmente tenía como negocio la fabricación de ropa y calzado deportivo, pero hoy día cuenta también la producción, por ejemplo, de relojes, perfumería, que no están relacionados al objeto inicial del negocio. En este caso nos podemos dar cuenta que el propósito no es aprovechar los procesos ya existentes o hacer uso de las habilidades ya previamente con que se cuenta en la empresa, sino por el contrario pensar en términos de rentabilidad y oportunidades de negocio. En este caso, Adidas consideró otros aspectos como, por ejemplo, el posicionamiento de su marca y la imagen corporativa. En la actualidad es muy importante la internacionalización, por eso cabe resaltar la importancia de la formulación de las estrategias internacionales. Para esto es importante destacar inicialmente que el proceso de integración económica trae consigo como motor la globalización, que además de tener aspectos económicos también los tiene de índole cultural, social e incluso tecnológicos. En este caso, lo importante es tomar partida y ventaja de las oportunidades que ofrece el mercado global. Para poder formular este tipo de estrategias se deben considerar diferentes aspectos, como por ejemplo cuáles son los objetivos empresariales, qué tipo de cultura empresarial se tiene, pero también el aspecto social y cultural del país destino, entre otros aspectos. De acuerdo a lo planteado por Michael Porter, son 4 los factores que inciden en la competitividad, en especial la internacional.
Para ejemplificar lo expuesto por Porter, en este caso es interesante estudiar lo vivido entre China y Estados Unidos en la guerra comercial. Inicialmente es de destacar que a pesar que Porter lo denote como la estructura, rivalidad y estrategia empresarial, en el ámbito gubernamental también se puede presentar, pues ambas naciones han echado mano de estrategias monetarias o cambiarias para poder ganar la rivalidad. Por ejemplo, han utilizado estrategias como la imposición de aranceles o también han utilizado otras como la manipulación de la rentabilidad de títulos soberanos. Por otra parte, en cuanto a las características de la demanda, se puede decir que hay dos puntos importantes a destacar. Inicialmente, China es el único proveedor de tierras raras para Estados Unidos, el cual se ha visto afectado ya que requiere de esta materia prima para la producción de armas y tecnología. Por el otro lado, también China es uno de los grandes compradores de petróleo para Estados Unidos. Lo interesante de este caso es que China puede buscar otro proveedor, pero Estados Unidos es muy difícil que encuentre un proveedor de tan gran magnitud. Respecto a los otros dos factores mencionados por Porter, se puede decir que ambas naciones los cumplen, ya que ambos cuentan con características de buena producción, como por ejemplo la mano de obra calificada o la mano de obra barata, y además tienen sectores importantes en el ámbito internacional. Es importante dar respuesta a una pregunta, la cual es ¿cómo crear ventajas competitivas en el mercado mundial? Pues para dar respuesta se pueden tomar dos puntos de vista. Inicialmente con la reducción de costos y en segundo lugar con la adaptación a los mercados locales. En el primer caso estamos hablando cuando una empresa toma acciones, medidas o planes que contribuyan a que sus costos de producción sean lo menor posible. Por ejemplo, se puede utilizar la tercerización en el ámbito internacional, utilizando por ejemplo el mecanismo de maquila. Pero también se puede hacer consiguiendo proveedores internacionales que permitan obtener la materia prima a menor valor para poder así generar, en general, un buen precio competitivo en el mercado global. Por otro lado, cuando hablamos de la adaptación a los mercados locales, nos referimos a la importancia de estudiar todos los ámbitos de ese nuevo mercado, como por ejemplo el ámbito económico, el ámbito social, cultural, tecnológico, legal, gubernamental, político, etcétera, de modo que se puedan minimizar todos los riesgos, amenazas o inconvenientes que se puedan presentar al momento de introducir un nuevo producto en un nuevo mercado. Un ejemplo de la implementación de este tipo de estrategia basado en adaptación al mercado local fue lo que se evidenció con las galletas Oreo en China, ya que tuvieron que adaptar el precio, el sabor y algunas características para poder agradar a las exigencias del mercado y los intereses de los consumidores. De este modo, la famosa galleta redonda pasó a ser una galleta rectangular tipo wafer. Existen diversas formas de entrada en la expansión internacional. Principalmente se conocen la exportación, las licencias o franquicias, las alianzas estratégicas, las empresas conjuntas y las filiales propias. Inicialmente, a la hora de hablar de exportación, es importante analizar lo que define el DANE en su glosario de importación y exportación. De acuerdo a lo anterior, se puede decir entonces que la exportación hace referencia a la salida de mercancías del territorio aduanero nacional que quedan a libre disposición en el extranjero para ser vendidas, donadas, etc. En segundo lugar, hablemos un poco sobre las licencias y las franquicias. Estas hacen referencia a aquella capacidad y oportunidad que tiene una empresa de ceder el derecho al uso de su imagen, piense además dar los secretos comerciales, dar orientación y demás
para que otra empresa haga uso de esto. Los ejemplos más comunes se pueden evidenciar en las cadenas de restaurantes internacionales como por ejemplo Subway o McDonald's. Frente a las alianzas estratégicas y las empresas en conjunto, es de destacar que para el primer caso no es necesario que se constituya una nueva entidad legalmente formada, pero para el segundo caso sí. Es decir, una alianza puede ser simplemente una colaboración que puede existir entre dos empresas. Por ejemplo, yo puedo tener una alianza estratégica con un proveedor. Pero en el caso de las empresas en conjunto, implica que yo con ese proveedor creemos una tercera entidad jurídica. Por último, hablaremos de las filiales propias. Al encontrarse en el último nivel del proceso de internacionalización, estas conllevan el mayor gasto y costo económico, pues de hecho, estas son 100% propias de una empresa, por tanto, poseen el total de sus acciones. Pueden darse de dos maneras. Inicialmente, se puede comprar una empresa ya existente en el otro país o crear la empresa desde cero. Actualmente el Internet se ha convertido en una plataforma muy importante para el desarrollo de los negocios. De allí que sea relevante estudiar las estrategias de Internet. En especial una denominada la estrategia online, que hace referencia al plan de acción que permite desarrollar las ventajas competitivas haciendo uso de los recursos que brinda el Internet y la sociedad de la información para lograr la consecución de los objetivos empresariales. Esto implica que se deba ver el Internet como un nuevo entorno de los negocios y estudiarlo tal cual como se estudiaría cualquier mercado, en especial a los nuevos participantes, como por ejemplo los clientes online o los usuarios, e incluso la misma competencia en el ámbito online. De este modo también es importante resaltar que se debe utilizar el Internet como una plataforma para conectar a la organización con el mercado global, haciendo uso, por ejemplo, de estrategias de e-commerce como el B2B, que es la comunicación entre empresas, el B2C, la comunicación entre la empresa y el cliente, y el C2C, que es la comunicación entre los clientes. Por último, es necesario hablar del cambio estratégico. La sociedad y el mercado actual están en constante transformación y movimiento. Por tanto, las empresas tienen que tener la capacidad de reaccionar ante esos cambios. De allí la importancia de considerar que anteriormente lo que era ventajoso era la famosa especialización, pero hoy en día debe ser fundamental la flexibilidad y adaptabilidad que tengan las empresas para reaccionar ante las demandas del mercado y las exigencias que presente la misma sociedad. De hecho, es importante también decir que las empresas deben ser capaces de reaccionar ante los cambios no solamente desde el punto de vista externo, sino también interno, como por ejemplo cambiar el método laboral, algunas condiciones de producción, etc. Por último, también podemos destacar además que las empresas deben tener la capacidad de, ya sea cambio externo o interno, ser capaces de reaccionar de manera rápida. Y lo importante en este caso es guiar la estrategia o el cambio estratégico sin importar el origen desde el punto de vista del entorno, sino más bien desde la motivación que da ese origen, que sean fundamentales, que tengan bases y que estén acorde a los objetivos empresariales. De este modo podemos decir, por ejemplo, que en el caso que vivimos con la pandemia derivada por el COVID-19, muchas empresas que no tenían presencia en cuanto al e-commerce tuvieron que adaptarse de manera rápida y crear plataformas digitales para poder satisfacer las necesidades del nuevo cliente. E incluso muchos pequeños empresas locales tuvieron que empezar a ofrecer servicio de domicilio que antes no lo hacían. De este modo podemos observar cuán importante es considerar las estrategias desde el punto de vista corporativo, internacional, también la Internet y la capacidad de adaptarse al cambio para que las empresas puedan lograr ese tan anhelado objetivo de obtener competitividad no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional.